Dos ejemplos en Europa, en el mundo occidental, con Austria y otro en el mundo oriental, dentro del mundo islámico, bueno, pues, en diferentes periodos históricos. Quiero hablar de ambas figuras en Oriente y en Occidente, o bueno, viceversa. Voy a definir dos conceptos: la logoterapia, el análisis existencial, y la logoterapia, corriente psicoterapéutica humanista y existencial creada por Viktor Franklin, que se enfoca en la búsqueda del sentido de la vida como principal motivación del ser humano. Busca ayudar a las personas a encontrar un propósito y significado de su existencia y a superar la falta de sentido que puede llevar al malestar emocional. El término de logoterapia al final es un término que es psicoterapéutica, que es humanista y existencial, lo creó el psiquiatra austriaco, y el objetivo al final de el propio Viktor Franklin era que las personas tuviesen un sentido de la vida, como es la motivación, es decir, cuál es el sentido, a qué venimos aquí, qué es lo que hacemos los seres humanos, esas preguntas que siempre nos realizamos. Porque el objetivo al final es encontrar un propósito y significado de su existencia, es decir, por qué estamos aquí, a qué venimos a este mundo, para evitar ese malestar emocional, es decir, esos problemas que tenemos al final en la mente, de bueno, pues esas al final cuestiones que siempre son internas o que tenemos nosotros en el interior, al final, que serían las ideas, porque muchos de los especialistas, psicólogos, psiquiatras, lo que intentan, sobre todo en este tipo de terapias o en cualquier otro tipo de terapias, es intentar ayudar a los seres, a las personas, para que tengan una vida un pelín mejor. No quiere decir que sea plena, porque la plenitud o esa vida que sea perfecta va a ser muy difícil. Eso está claro. Lo digo yo siendo historiador, lo comento, de que la situación de tener una vida perfecta es algo muy complicado. A todos nos gustaría, eso está claro, y todos tenemos sueños, pero el problema es que cuando queremos un logro, lo logramos, queremos, por parte de las personas, queremos lograr otro. Si fracasamos en ese logro, volvemos a estar en ese malestar emocional, que es al final lo que intentan, bueno, pues varias terapias, la logoterapia o la existencia, con el objetivo de que esas preguntas de hacia dónde vamos, qué somos, qué objetivos tenemos en esta vida durante un tiempo, que no sabe tampoco, que sería X. Y en torno al análisis existencial, forma de terapia enfocada en la persona y su relación con el mundo, especialmente con la otra persona, también lo desarrolló el psiquiatra austriaco Viktor Franklin, buscando ayudar a las personas a vivir con autoaprobación y encontrar el sentido de su existencia. El análisis existencial es algo parecido a la logoterapia, pero sin serlo, porque el análisis existencial lo que se centra es más en esa persona y su relación con el mundo, ya sea con otra persona o con varias personas en el mundo de las relaciones sociales. La logoterapia es una ayuda que intenta el especialista a esa persona, es ayudarle a ese propósito, a esa ayuda, a esa existencia, con el objetivo de superar ese malestar emocional que tiene esa persona. El análisis existencial en realidad es cómo podemos enfocar esa relación entre el ser humano o esa persona y el mundo externo. Claro, el objetivo al final de Viktor Franklin fue ayudar a las personas a autoaprobarse, es decir, esa autoaprobación, es decir, cómo directamente somos lo que somos y no podemos cambiar nada. Podemos mejorar y a partir de ahí, con esa aprobación o esa autoaprobación, ya tenemos el objetivo de encontrar el sentido de nuestra existencia, de la propia existencia. Comentar que al final son terapias muy similares, muy parecidas. Lo que pasa que es que son diferentes. Primero, porque la logoterapia es propósito de ayudar a las personas a responder a las preguntas que tienen, esa asistencia, por qué venimos a este mundo. El análisis, que es la logoterapia. El análisis existencial es otra cosa, es también relacionado con el objetivo de ayudar a las personas, pero más su relación con el mundo, con el resto. Y que tenemos que ser nosotros mismos y a partir de ahí vamos a ir encontrando el sentido de lo que somos. Porque claro, si vamos cambiando, pues es algo más complicado. Al final son dos conceptos pues, muy importantes dentro del ámbito de la psicología y de la psiquiatría. Viktor Franklin fue psiquiatra, neurólogo y filósofo austríaco, fundador de la logoterapia y del análisis existencial. Os he explicado en la anterior diapositiva.
Sobrevivió desde 1942 hasta 1945 en varios campos de concentración nazis, incluidos Auschwitz y Dachau. Y una de las obras es El hombre en busca del sentido de 1946. Un hombre, bueno, pues que dejó huella en la logoterapia, con las preguntas, la existencia del ser humano, el análisis existencial, de esa ayuda para cómo intentar responder a las dudas del análisis existencial, de cómo esa persona se comporta en el mundo, esas relaciones sociales. Un hombre que vivió bueno, vivió durante 3 años en campos de concentración del régimen dictatorial nazi en dos ciudades, y bueno, y logró sobrevivir y luego dejó huella al final en el mundo de la psiquiatría, la neurología e incluso también de la filosofía. De ahí su experiencia de que luego lo trasladase al final a esos dos conceptos, logoterapia y análisis existencial, que hoy en día se puede llevar a cabo en la actualidad, pero de otra manera, porque al final son conceptos muy parecidos, la logoterapia y el análisis existencial, pero con matices. Ibn Khaldun fue teórico e intelectual público musulmán, además de ser funcionario y estratega político en varios gobiernos del mundo islámico, escribió volúmenes sobre diversas materias, entre ellas filosofía de la historia, economía y sociología, antes de que estas disciplinas existieran como tal. Es decir, ya desde la época del mundo occidental, el mundo oriental, también sobre todo hablando de Aristóteles, les hablaba ya de ciencia y de otros pensamientos que luego en su momento no existían, que hoy en día ya son materias también importantes dentro del mundo del pensamiento de las ciencias como de las ciencias sociales. Bueno, pues Ibn Khaldun fue uno de los principales intelectuales y teóricos del mundo musulmán. Escribió volúmenes sobre diversas disciplinas más importantes, por la filosofía de la historia, también economía o sociología. Es decir, dentro del ámbito del pensamiento y también de la economía. Ibn Battuta fue explorador y viajero musulmán, perteneció a la época meriní y la obra es de Rila de 1355. Ambos dejaron huella, sobre todo el primero en el ámbito cultural, el segundo dejó huella más en los viajes, en el mundo de la exploración. Así que con ello, si os ha gustado este vídeo relacionado con el mundo cultural occidental, los conceptos es decir, de Viktor Franklin, del psiquiatra austriaco, o de los dos últimos ejemplos en el ámbito musulmán, darle a like, suscribiros, comentar y vuelvo a repetir que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.